Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y hoy tenemos un gran programa con un tema que realmente es importante. Nos acompaña para esto la doctora Patricia Plomier, quien además de ser una gran amiga, es una gran internista. Querida Patricia, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Jorge, y a todos los oyentes. Pues para mí es el honor, Jorgito, de estar en tu programa y felicitarte por tu proyección de proyectarte con la salud a toda la población. Gracias, felicidades. Gracias, Patita, gracias. Y de verdad gracias, porque sé que no te gusta mucho salir en televisión, pero yo sé que eres una capísima en este tema, por eso te he insistido en estar aquí. Gracias. Hígado graso. Este es un tema tan conocido, mucha gente lo maneja, a mucha gente le han dicho, tan es así que creo que las estadísticas han ido aumentando en este tiempo en hígado graso. Entonces, quiero que nos expliques para la gente que nos está viendo, para que nos entiendan, ¿qué es el hígado graso? Muy bien. Bueno, pues el hígado graso es precisamente el depósito de grasa en el hígado, pero este depósito de grasa excede al 5%. Normalmente siempre hay un poco de grasa en el hígado, pero ante algunos factores de riesgo como obesidad, sobrepeso, diabetes, este exceso de grasa puede exceder al 5%, entonces ahí llamamos enfermedad del hígado graso no alcohólico. No alcohólico. ¿Ya? Ese es el nombre para que se aprenda, ¿no es cierto? Sí. Porque a veces se presenta un hígado graso, una enfermedad hepática por alcohol, pero ese tema no lo vamos a ver ahorita en su totalidad. Precisamente se denomina como enfermedad del hígado graso no alcohólico para diferenciar de la causada por el alcohol, porque las características histológicas son similares a la que produce el alcohol, pero obviamente en este caso no está en relación al consumo de alcohol, más al contrario, está principalmente en relación al sobrepeso y obesidad. El hígado es el gran laboratorio de nuestro cuerpo, se encarga de procesar medicamentos, nutrientes, los nutrientes básicos como el azúcar, la glucosa, las grasas, los colesteroles, etcétera, etcétera. En el hígado se van a dar, el hígado va a ser el que a donde lleguen y de donde va a repartir hacia todo el cuerpo. Por eso es que es un órgano tan noble, pero a la vez tan machacado. A mí me interesa mucho este tema, querida Patricia, porque últimamente en las redes se ha estado viendo como una campaña para malinformar, ¿no? Yo he visto algunos doctores en otros países que, por ejemplo, dicen, la fruta te da hígado graso, no consumas fruta. Otras personas te dicen, tienes que comer polvos de ala de ángel para curarte el hígado graso. Y se ha malinformado mucho a la gente. Entonces, a mí me interesa mucho que la gente que nos está viendo sepa exactamente de qué estamos hablando y a qué atenerse. Hemos dicho que el hígado graso tiene un gran componente en tres pilares que son parte de nuestro estilo de vida, ¿no? El síndrome metabólico, que también lo hemos tocado aquí con otros médicos, que se compone de sobrepeso, obesidad, malos hábitos alimenticios, sedentarismo, y muchas veces está ligado a otras enfermedades metabólicas como la diabetes o la hipertensión. Sí. Pero en general, más o menos, ¿cuánta gente tiene hígado graso? ¿Hay alguna estadística acá en Bolivia? Claro que sí. Bueno, en Bolivia lamentablemente no tenemos como datos casi propios. Todas las cosas. Sí, como en la mayoría de las enfermedades. Sin embargo, podemos tener una idea en relación a la prevalencia en nuestros países hermanos. Más o menos podemos compartir el mismo tipo de alimentación y además, como tú mismo lo decías, todo depende de los factores de riesgo sí. que tenga una persona. Sin embargo, la prevalencia mundial está alrededor del 25%, es decir, uno de cada cuatro personas tienen enfermedad del hígado graso no alcohólico, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos se ha convertido en la primera causa para trasplante hepático. En México, la prevalencia de sobrepeso y obesidad es muy alta, probablemente ha superado a Estados Unidos, es la primera causa de cirrosis y que no es a consecuencia del alcohol, ¿no? ni de enfermedades virales que antes epidemiológicamente
Hasta hace 10 años, la primera causa de enfermedad de hígado graso no alcohólico pues era el alcohol, ¿no? Y eran las enfermedades virales, claro, principalmente la hepatitis C, B. Pero actualmente, en relación a lo que tú mencionabas, al estilo de vida inadecuado, esta prevalencia ha cambiado y actualmente está la primera causa, ¿no? de trasplante hepático y de cirrosis es la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Que es muy importante tomar en cuenta porque acabamos de decirlo. 1 de cada 4 personas es posible que tengan hígado graso. Y de estos pacientes, el 25%, o sea, uno de ellos puede ser que desarrolle, además del hígado graso, una complicación de esto que es la esteatohepatitis, ¿no es cierto? Así es. Que la esteatohepatitis ya es cuando... El hígado graso es cuando el hígado está lleno de grasa, para que nos entienda. Y la esteatohepatitis cuando ya esa grasa está produciendo una inflamación al hígado. Exactamente. En realidad lo que... a ese depósito, el exceso de depósito de grasa en el hígado inflama al hepatocito, a la célula hepática, se produce una balonización, se produce una necrosis y a esto es lo que se llama esteatohepatitis, ¿no? Y de la esteatohepatitis, obviamente al tener tanta grasa el hígado se vuelve duro, o sea, se fibrosa. Entonces de esteatohepatitis evoluciona a fibrosis y lo que tú mencionabas de fibrosis a cirrosis. Probablemente un 1.5% de estas personas evolucionan a cirrosis. Sí. Así que no se asusten, pero la gente se asusta mucho, ¿no? Se asusta porque piensan que, tengo hígado graso, voy a terminar en cirrosis. No siempre terminas en hígado graso, pero hay una probabilidad, ¿no? Y esto es como una lotería muchas veces. Sabemos que muchas de las enfermedades son como una lotería, ¿no? No se sabe por qué te ha dado y por qué es tan fuerte en ti la diabetes, la artritis, el hígado graso, porque en algunas personas sí, pero si tú caminas al borde del precipicio todo el tiempo, es muy probable que en algún momento te caigas. Lo mismo pasa con los hábitos. Así es, precisamente por eso es que estamos hablando ahora, porque esta patología es prevenible, ¿ya? El 12 de junio, por ejemplo, es el Día Internacional del Hígado Graso No Alcohólico. Y, por ejemplo, este año, el 12 de junio de este año, la Organización Latinoamericana para Estudios del Hígado informó de que obviamente deberíamos darle mucha importancia a esta patología, principalmente en la población latina. Ahí están los mexicanos, como te comentaba, su alta prevalencia, pero también peruanos, chilenos, bolivianos, brasileros, en que su prevalencia es muy alta. Y, por ejemplo, aparte de un estilo de vida inadecuado, probablemente un porcentaje de pacientes tengan una cierta predisposición genética o alguna alteración genética a padecer esta enfermedad. Y ya se han hecho muchos estudios en que se habla de esta condición. Sin embargo, ese es pues un pequeño porcentaje. Claro. El porcentaje más elevado está ligado a un estilo de vida inadecuado y eso se puede prevenir, ¿no? Es decir, se puede prevenir comiendo más saludable y haciendo actividad física. Exactamente, ¿no? Como sí. Casi todas las enfermedades que hemos estado viendo que han tenido reales en estos últimos tiempos. Claro que sí, porque en realidad la obesidad, como lo dice una amiga, es la madre de todas las enfermedades. Entonces, por ejemplo, si tenemos a un paciente que es diabético y que está con sobrepeso, entonces no es tan difícil poder pensar que ese paciente pueda tener hígado graso. Entonces, en ese paciente tenemos que indagar y ser un poquito más insistentes en insistir en el tema de dieta y actividad física. Ahora, doctora, ¿cuáles son los síntomas del hígado graso? Pues te comento de que el hígado graso es
Es una enfermedad asintomática, es decir, no tiene síntomas, especialmente en los primeros estadios. Precisamente está dentro de la epidemia, se la llama la epidemia silenciosa, porque no da síntomas, pero cuando ya ese paciente ha llegado a un estadio de cirrosis, hay hipertensión portal, probablemente se hinche, haya ascitis, haya hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, pero obviamente no queremos llegar a eso, tenemos que evitar llegar a eso, y para eso obviamente se tienen que hacer estudios. Mucha gente me dice, es un mito que circula entre la gente, me dice, tengo manchas en la cara, estoy mal de mi hígado. No tiene nada que ver, ¿no? Esos son problemas, muchas veces el melasma es por el sol, por otro tipo de problemas, ¿cierto? Sí. Pero no tiene nada que ver. Preocúpense, ¿no? Si tienes sobrepeso, si tienes alguna enfermedad metabólica, y muchas veces, no sé si hay un dolorcito ahí en el hígado, debajo de la costilla, pero eso no es un síntoma específico, ¿verdad? No es un síntoma específico, sin embargo, cuando hay algún dolorcito en la parte derecha, en la parte derecha del abdomen superior derecha, lo más adecuado sería acudir donde su médico de cabecera, de primer contacto, para que el médico evalúe qué factores de riesgo tiene esa persona y qué síntomas o qué otros síntomas más se acompañan, porque es probable que tenga piedras en la vesícula y que no sea un hígado graso o otra enfermedad. Otras enfermedades adyacentes ahí a la vía biliar. Hay un signo que es importante para nosotros los internistas, que es esa coloración negruzca en algunos pliegues, los pliegues del cuello, en las axilas. También está relacionada a la acantosis nigrans. ¿Está relacionada con el hígado graso o no? Claro que sí. Tenemos, cuando recibimos un paciente en el consultorio, y mucho más si es que tiene familiar de primer grado con diabetes, hipertensión, obesidad, nosotros tenemos que buscar, ser muy detallistas en buscar signos de insulinoresistencia, porque lo que gatilla el desarrollo de un hígado graso es precisamente la insulinoresistencia en un paciente. Y esa manchita que tú mencionabas en el cuello de algunos pacientes, principalmente de aquellos que tienen sobrepeso u obesidad, pues se llama acantosis nigricans, que es un signo de insulinoresistencia. Insulinoresistencia, y que está muy relacionada con el hígado graso. Así es. Para nosotros hacer un buen diagnóstico de hígado graso tenemos varias armas, ¿no es cierto? Nos guiamos muy poco con los síntomas específicos, porque sabemos que un paciente con estas características del síndrome metabólico y demás puede ser que tenga un hígado graso. Pero, ¿y una persona flaca puede tener hígado graso? Pues sí. Es precisamente lo que te mencionaba hace rato, de la predisposición genética de algunas personas. Y mucho más nosotros los latinos, ¿no? Nosotros los latinos lamentablemente tenemos por dos lados estamos en negativa, digamos, ¿no? Porque por un lado la población latina se caracteriza, o sea, hay más prevalencia de sobrepeso y obesidad, y por el otro lado, lo que mencionabas, si es que pacientes delgados pueden tener enfermedad del hígado graso, pues sí, y precisamente son aquellos pacientes que tienen polimorfismos genéticos en un gen que se llama pactatin fosfolipasa 3, por ejemplo, el cual condiciona a que tenga depósitos de grasa en el hígado. Y por consiguiente tener una enfermedad hepática más adelante. Y más agresiva. Estos pacientes precisamente son los que desarrollan estadios más agresivos o más rápidos, ¿no? No significa que el metabólico, el paciente metabólico con hígado graso, tampoco, o sea, que no vaya a ser también una esteatohepatitis o evolucionar a fibrosis o a un estadio más avanzado. Pero en estos pacientes delgados, incluso en los pacientes obesos metabólicamente sanos,
años, probablemente también haya una condición genética que predisponga a mayor depósito de grasa. ¿Qué pruebas debemos hacernos, doctora? A ver, dentro de las analíticas no hay una prueba que sea, digamos, no hay una prueba, el gold estándar, digamos, ¿no? No hay una prueba fiable, para que me entiendas. Las transaminasas se las podrían realizar, las enzimas hepáticas, pero las transaminasas, por ejemplo, podrían estar normales o podrían estar levemente aumentadas, incluso en un estado de esteatohepatitis, ya cuando hay inflamación. Y también otras enzimas hepáticas, fosfatasa alcalina, GGT, por ejemplo, también podrían estar aumentadas, pero no es una prueba fiable, ¿ya? No es única de esto, eso puede estar aumentado con muchas otras enfermedades. Así es, Jorge. Sí, sin embargo, hay veces que nosotros encontramos al hígado graso de forma incidental, ¿no es cierto? Por decirte, un paciente que sea disciplinado, que vaya a su chequeo anual, o que un paciente que sea diabético y que su médico le haya pedido una ecografía de control, y entonces ahí en forma incidental habitualmente detectamos el hígado graso. Por supuesto que a ese paciente también le tenemos que hacer una prueba analítica completa, un perfil metabólico completo. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es un índice para hígado graso, es una calculadora, y las calculadoras... Eso yo quiero que me digas. Sí. Vamos a irnos una pausa, doctorita. Ya. Y cuando volvamos les vamos a hablar de este índice, que es fabuloso para poder tener una pauta mucho más específica para saber si tienes un hígado graso o no. Volvemos después de estos anuncios, querido Rick. Nos acompañan como siempre Abrilar. Consejos importantes lo que tenemos acá, que obviamente nos dan la pauta necesaria para que usted también se cuide en cuanto a salud, lo cual estamos hablando y ya lo hablamos todos los martes y jueves a partir de las 19 horas. Bueno, este es el consejo, sí, porque últimamente el clima mejora y todos queremos vernos muy bien, estar saludables, importante. Ahora esto es posible junto a Formoline. Formoline es un producto de origen natural que actúa atrapando hasta el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de manera natural. Con Formoline, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Yo hubiera querido verme así cuando tenía su edad, vieja. ¿Chicas? Adri, Nikki, ¿cómo están? ¿Dónde han estado? Ahí nomás, bien, ¿vos? También, ¿cómo están? Estás súper bien. Gracias. Sí, se te ve súper bien. Gracias, chicas. Ah, con razón. Con Natur Complex, verte y sentirte bien. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Cuando la tos es una molestia, toma Abrilar Mentolado. Su fórmula original para adultos, con acción expectorante, ayuda a reducir la tos y las flemas de forma segura. Pida Abrilar Mentolado para adultos en las principales farmacias de tu ciudad. Transmedia. La evolución de la radio. Dai, este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar de peso. Así no voy a ir a la fiesta. Pero toma Formoline, es la solución. Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formoline atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Con Formoline, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más.
Ya estamos de retorno, gracias por seguirnos a través de nuestra página web www.transmedia.com.bo. También estamos en las redes sociales en este momento, Doctor Oblitas, y en nuestro YouTube. Sí, usted se dirige a Transmedia Bolivia, ahí tendrá la oportunidad de disfrutar de este programa y también de los que tuvimos anteriormente, desde el inicio. Imagínense, casi un año vamos a cumplir dentro de poquito. Está todo aquello para que usted pueda revivir cada programa. ¿Tiene problemas de tos? ¿Tiene problemas con las flemas? Bueno, atención a esto porque le interesa. Abrilar desinflama, despeja, elimina flemas y alivia la tos. Abrilar, jarabe expectorante sabor mentol. Definitivamente es un alivio, doctor Abrilar. ¿Ah? Ahora sí. Ahora sí. Estamos despiertos. ¿O prefieres Colnatur? También. No, yo todo el paquete le estoy dando. Dice pero que está hay muy bien. Una rebaja especial si menciona a doctor. Eso, muy bien. Bueno, volvemos con la doctora Patricia Pomier. Ella es médico internista, una gran amiga, una colega de mucho tiempo. Patita, nos estabas explicando cuál es ese índice para determinar el grado del hígado graso. Ya. Ante presencia, ¿no?, de un paciente que tenga ciertos factores de riesgo cardiovascular, como nosotros llamamos, sobrepeso, obesidad, un diabético, un hipertenso, y que tenga hígado graso por alguna ecografía, y además a ese paciente hay que pedirle enzimas hepáticas, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer los médicos de primer contacto, ¿no?, ante sospecha, ¿no?, de ese paciente de que puede evolucionar, lo que intentamos es detener la progresión de esto. Entonces primero tenemos que identificarlo. Entonces hay una calculadora que está disponible en internet, que es gratuita y que se llama índice de hígado graso, ¿ya? Y también hay el índice de esteatosis hepática, que es solamente para hígado graso. Si llenamos la calculadora, tiene ciertas variables que hay que llenarlas, y dependiendo del resultado nos vamos a llenar otro índice, que es el índice de fibrosis hepática, ¿ya? Y dependiendo, nos sale ahí los resultados, y el paciente sale con riesgo bajo, alto o medio. Si ese paciente está con un riesgo alto, probablemente tengamos que derivarlo para el hepatólogo, y ese paciente va a ser el candidato a realizar una elastografía, probablemente, ¿no? O si no, probablemente sea el paciente candidato a realizarse una biopsia hepática. Exactamente, sí. Claro, lo que pasa es que así a simple vista y con estos datos de los laboratorios nosotros tenemos una gran idea, pero el diagnóstico final siempre se hace con una biopsia. Sí, la biopsia es el gold estándar para el diagnóstico de enfermedad de hígado graso no alcohólico. Sin embargo, es cara, obviamente se lo hace en un centro, es una técnica invasiva, como nosotros llamamos, y hay ciertos riesgos. Sin embargo, si es que nuestro índice de fibrosis resulta alto, ese paciente probablemente sea el candidato a realizarse una biopsia. Yo quiero que me entiendan esto, no todos los hígados grasos tienen que hacer biopsia. Así es. Para eso nosotros usamos unas calculadoras en las que, de acuerdo a los resultados que nos da, te vamos a decir, por tu bien, que probablemente tengas que hacerte una biopsia o una elastografía. Así es. ¿En qué consiste la elastografía? Bueno, la elastografía es una técnica no invasiva. Eso es más o menos similar a una ecografía, para que nos entienda la población en general, pero que utilizan otros instrumentos o otro software, digamos, en el cual evalúa el grado de dureza que tiene el hígado, y más o menos clasifica al paciente en F1, por ejemplo, si tiene un grado de fibrosis 1, de F1, F2, F3 a F4. Obviamente, cuando el paciente probablemente esté en un F3, ese paciente probablemente sea más candidato a realizarse una biopsia hepática. ¿No? Este es el paso. Te haces, de acuerdo a eso, a la calculadora, tú te haces una elastografía. Y de ahí, de acuerdo a esa elastografía, recién nosotros decidimos si te va a hacer una biopsia.
También. Sí. Para saber qué hacer, ¿no? Para saber Así qué hacer, cuál va a ser la conducta que vamos a tomar de acuerdo al hígado graso. Pero mientras tanto, no te asustes, hazte tus controles, vayan al médico, a su médico de familia, a su médico que los atiende, si tienes estos factores de riesgo, antes de hacer la prueba. Querida Patti, vamos a volver con esto del diagnóstico, pero mucha gente me está preguntando, ¿se puede prevenir el hígado graso? Sí, claro que sí, precisamente por eso estamos aquí, porque realmente es una enfermedad prevenible, ¿ya? Así como la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, claro. Es una enfermedad que se puede prevenir y bueno, vamos a conversar sobre eso seguramente. La gente nos escucha hablar mucho de fibrosis. Yo, para que mis pacientes me entiendan, les doy la comparación. Haz de cuenta que tu hígado es como una esponja, ¿ya? Ya. Cuando se pone fibrótico duro, esa esponja se vuelve como una piedra pómez, ¿no ve? Ya no trabaja bien, y ese es uno de los mayores riesgos de que te dé una fibrosis del hígado. Por eso es tan importante, por eso estamos hablando aquí de esto. ¿Qué alimentos nos producen hígado graso, ¿no? ¿Qué alimentación nos puede? Sabemos que las dietas hipercalóricas te pueden producir hígado graso. ¿Las grasas, consumir grasas? Bueno, también, en realidad es una dieta rica, por ejemplo, en carbohidratos, y carbohidratos que no son muy adecuados, carbohidratos simples, por ejemplo. Exacto, que nosotros, ¿no?, denominamos, que por ejemplo, para que los oyentes entiendan, son los carbohidratos simples, por ejemplo, están en helados, en dulces, caramelos, en las bebidas, en las gaseosas, ¿no? Carbohidratos simples, 100%. Azúcar simple, ¿no? Son dietas ricas en grasas también, principalmente en las grasas, en las famosas grasas trans, ¿no es cierto? Es una dieta rica en harinas procesadas, ultraprocesadas, o sea, tienen sal, tiene grasa, y tiene azúcar. Esa dieta que es hipercalórica, como tú decías, y en el cual hay un desbalance en realidad, pues, en el paciente. El paciente en realidad consume más de lo que gasta, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, todo ese exceso se va hacia el hígado, digamos, para que nos entiendan. Sí, ¿no? Exactamente. Más o menos así. Y existe algunos componentes de las grasas que también, cuando están elevados, son un gran condicionante para el hígado graso, los triglicéridos. Los triglicéridos, exactamente, pero en realidad los triglicéridos es el resultado, es un tipo de grasa, obviamente, ¿no? Pero los triglicéridos es el resultado del exceso de todo lo que comemos, o sea, puede no solo ser, grasas. No solamente grasa, o sea, hay pacientes que vienen y nos dicen, pero doctora, yo no como tortas, no como cuñapés, no como croissant, yo como mi pancito, pero obviamente probablemente consuma su pancito que no tiene mucha grasa, que no tiene mucho azúcar, pero sin embargo no consume la cantidad que necesita, o sea, para poder vivir, sino consume mucho más de lo que necesita. Entonces, carbohidratos, por más que sean buenos carbohidratos, proteínas, por más que sean buenas proteínas, grasas, por más que sean buenas grasas, cuando se consumen en exceso, todo eso va hacia el hígado, como tú decías, es nuestra máquina procesadora, nuestra máquina industrializadora. Obviamente se consume más de lo que se necesita y tanto carbohidratos, proteínas y grasa se transforma a triglicéridos. Una parte pasa a la circulación y otra se deposita en el hígado, ¿no? Y ahí se va formando esas capas de grasita. Así es. ¿No? Así es. ¿Cómo prevenimos el hígado graso? Ya. Prevenimos principalmente llevando una vida más o menos saludable, ¿no? Creo que esa es la clave de todo, ¿no? Sí, y lo que pasa es que la mayoría de las enfermedades que actualmente hay en el mundo entero se pueden prevenir bastante llevando una dieta saludable y moviéndose un poco más. El ser humano
se ha creado genéticamente para moverse, ¿no? Exacto. Y actualmente con el desarrollo industrial, nuestra vida moderna, pues no nos movemos, ¿no? Muchos de los que trabajamos a veces agarramos el taxi de la puerta de la casa, nos lleva, por ejemplo, a la puerta del consultorio, agarramos el ascensor y directamente sentados, ¿no? O sea, aparecemos en nuestras oficinas sentados para trabajar. Entonces, no nos movemos demasiado. Y si a eso le sumamos un consumo de alimentos ricos en calorías, entonces eso nos va a llevar hacia un hígado graso. Bueno, lo que tenemos que hacer dentro de las dietas más recomendadas, por ejemplo, está la dieta mediterránea, que es una dieta rica en frutas, en verduras, en frutos secos. Es una dieta rica en ácidos grasos omega 3 y 6, por ejemplo. Que son fabulosos para el metabolismo. Por supuesto, ¿no? Ajá. Ahora, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 y 6 no los estoy recomendando como suplementos, como dieta sí, y como dieta están en la palta, aceite de oliva, en los frutos secos, aceitunas, en los frutos, nuez, almendra, pescados, por supuesto, ¿no es cierto? El café es muy bueno para el hígado. El café con cafeína, sin embargo, ¿no? Claro. El café con cafeína por sus efectos antioxidantes y citoprotectores. Incluso hay estudios que demuestran de que pacientes que han estado en estadios de fibrosis, o sea, con esteatohepatitis y fibrosis, haciendo una dieta bajando de peso, se ha revertido esa condición. Sí, ¿no? Así es. El café, qué buena noticia. Sí, pero no excederse. 3 a 4 tazas por día como que están permitidos, pero más de eso tampoco, también, digamos. no, también más de 5 tazas para un loco. Así es, sí. Dígame una buena noticia, la cerveza. La cerveza, bueno, no recomiendo el consumo de ninguna bebida alcohólica, mucho más si es que ese paciente tiene dislipidemia, tiene hígado graso y tiene triglicéridos elevados, ¿no? Lo que pasa es que el alcohol es un inflamatorio del hígado, ¿no? Lamentablemente. Sí es. Ni siquiera el vino, ¿no? Ni siquiera el vino. Porque el vino está aceptado en algunas otras patologías como un buen antiinflamatorio, por el resveratrol, por otras sustancias que son buenísimas como antioxidantes, pero en el hígado graso la cantidad de alcohol que tiene el vino produce hepatitis, ¿no? Sí, o sea, no se recomienda. La verdad que no está recomendado, es un riesgo más, ¿no es cierto? En el paciente que tiene enfermedad de hígado graso, no alcohólico, obviamente restringimos el consumo de alcohol para no aumentar más su riesgo a evolucionar a fibrosis y a cirrosis. Ha habido un boom, una explosión de los casos del hígado graso, como decía la doctora, justamente por los cambios de hábitos. Los mexicanos que han migrado a Estados Unidos han empezado a desarrollar diabetes, hígado graso, síndrome metabólico, y lo mismo está pasando en nuestro país con el Alto, por ejemplo. El Alto es una bomba de tiempo para diabetes, para síndrome metabólico, para hígado graso, porque es gente que vivía en los alrededores, en el campo, y tenían una dieta específica de esas regiones, que ha migrado al Alto, a una gran ciudad en la que su mayor consumo es el pollo frito, el pollo a la broster, por ejemplo, ¿no? Razón. Las papas fritas, aceites utilizados y reutilizados 1000 veces, hacen ese pollo, esos pollos se hierven en aceites que los han utilizado desde hace semanas, ¿no? Así es. Y se ha vuelto una bomba de tiempo en este tipo de enfermedades. Por eso yo quiero insistir en esto, porque estoy viendo muchos casos de hígado graso, que como dices, no se le da la demasiada importancia, ¿no? Así es. Por ejemplo, lo que tú decías me viene a la memoria algo para comentar. Tanto se habla de grasas trans, y la otra vez una paciente me preguntaba, ¿y qué es las grasas trans? Pues, ¿no? Es lo que tú decías, por ejemplo, es el aceite que ha sido sometido a un calentamiento. Incluso el aceite de oliva, por ejemplo, que es rico en ácidos grasos omega 3 y 6, cuando lo sometemos a calentamiento, cambia su estructura, ¿no? Cambia su estructura y se está produciendo una grasa trans. Vamos a seguir hablando de la alimentación, porque es parte fundamental de la prevención y del tratamiento del hígado graso, a pesar de que no existe un tratamiento específico. Pero tenemos que irnos a una pausa, querida doctora. Nos volvemos después de esta pausa.
Nueva pausa en el programa, un tema realmente apasionante, interesante el que estamos compartiendo hoy con ustedes. Los invitamos a participar a través de preguntas, ¿sí? El 762-05182 es la línea WhatsApp ya habilitada para que usted pueda hacer sus consultas a nuestra invitada especial. Vamos con un consejo antes de este corte. El mejor regalo para ti y tu familia es el bienestar. Colnatur Complex es el colágeno hidrolizado número 1 de Bolivia. Los beneficios de Colnatur son: repara huesos y tendones, regenera músculos y cartílagos, lubrica articulaciones, fortalece ligamentos, uñas y cabellos, aporta firmeza y elasticidad a la piel. Elige tu Colnatur preferido. Colnatur, expertos en colágeno, es un producto de Laboratorios Bagó de Bolivia. Para lograr un objetivo, se necesita fuerza. Se necesita preparación. Se necesita disciplina. No hay excusas, lo tienes todo. Tienes Colnatur Sport, que nada te detenga. Colnatur Sport, máximo rendimiento. Transmedia, la evolución de la radio. Gripe sin complicaciones, porque llegó Gripetil. Sube que sube las defensas, que Lechina sea llegó para ti. Gripe sin complicaciones, porque llegó Gripetil. Gripe sin complicaciones, porque llegó Gripetil. Sube que sube las defensas, que Lechina sea llegó para ti. Y que tu familia proteja, pues Megalacia trajo Gripetil. La barra natural, Gripetil. Que China sea purpúrea, Gripetil. Para toda la familia, Gripetil. Y lo trae Megalacia. Encuentre Gripetil en su farmacia más cercana. Si no había mejoría, consulte a su médico. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía. Es un gusto acompañarlos los martes y jueves a partir de las 19 horas, horario estelar, estreno del programa Doctor O, con diferentes especializaciones que se tiene, diferentes problemas en la salud. Hoy estamos tocando con la doctora Patricia Pomier, internista, hígado graso. ¿Ya? Vamos a continuar con las preguntas seguramente que ya están llegando a la línea WhatsApp y también a través del Facebook. Pero antes de todo eso, tengo yo algo muy especial, ¿sí? Porque a usted seguramente le encanta esto, porque tener gripe sin complicaciones es lo mejor que pueda suceder. Gripetil, la solución para combatir las infecciones respiratorias y gripales. Gripetil, jugo seco de Echinacea. Qué solución, pero fantástica, doctora. Fabulosa, ¿no? Sí, no, es algo que, bueno, le llega porque obviamente varía el clima, sol, de repente frío, bueno, es la particularidad que se tiene en esta parte y obviamente provoca esas situaciones de tos, de un poquito de fiebre y bueno, si uno no quiere complicarse, Gripetil le ayuda y tranquilamente puede pasar el día. Ah, sí, es una maravilla. Así que podemos hablar tranquilamente horas y horas sin problemas. Exactamente. Bueno, vamos a hablar por unos minutos más porque no tenemos horas. El tema está muy interesante. Está fabuloso, yo creo que podemos tomarnos unas 2 o 3 horas.
Mentira. No vamos a infartar aquí a nuestra doctorita. No. Muchas veces me preguntan en el consultorio qué grasas son buenas para mí, qué grasas no puedo consumir. En general, las malas son las grasas trans, como bien nos está diciendo, pero podemos especificar un poquito más. Bueno, dentro de las grasas trans, o sea, estas son las grasas saturadas, ¿no? Principalmente estas grasas que son ricas en colesterol, por ejemplo, toda la grasa de origen animal, ¿no? Por ejemplo, en el cuero del cerdo, no sé. Todas las grasas ricas. Exacto, todo lo rico, así es. Las mantequillas, los derivados de los lácteos, pero que tengan bastante, toda su grasa, ¿no? En los pacientes, por ejemplo, que tengan enfermedad del hígado graso no alcohólico y que tengan además sobrepeso u obesidad, nosotros recomendamos que bajen el consumo de grasas en la dieta, ¿no? Y si vamos a consumir, obviamente necesitamos para vivir también grasas, todos los seres humanos, porque las grasas también es un gran componente para la síntesis de hormonas y muchas otras funciones, ¿no? Sin embargo, eso es poco. Dentro de las grasas que recomendamos es lo que te decía, el aceite de oliva, puede ser, pero no sometido a calentamiento. El aceite de oliva, la palta, claro, que es tan barata alimento, en nuestro país, ¿no es cierto? Y que es muy rico y está entre los 5 alimentos más importantes de la humanidad, además, ¿no? Por sus beneficios con nuestra salud. Así es. Las grasas de pescados, trucha, salmón. Bueno, en realidad preferir, digamos, el consumo de pescados, de frutos secos también, pero, por ejemplo, el pescado, ahí va el comentario de una paciente, me decía, pero yo consumo bastante pescado, pero ¿cómo lo consume? Por ejemplo, frito, cuando indagamos frito. Entonces ahí le quitamos un poco, digamos, su beneficio a este alimento que es muy bueno. Preferirlo a la plancha, al vapor o al horno, ¿no es cierto? Después las nueces, las almendras, que son ricas también en grasas poliinsaturadas, ¿no? Que llamamos. Que esas son las buenas, las poliinsaturadas, no se olviden, ¿no? Así es. Que están en estos alimentos justamente. Lo que pasa es que ha habido un problema, esto es un problema que ha habido a nivel mundial con la medicina, que en los años 50 más o menos se ha hecho mucho hincapié en las grasas vegetales, ¿no? La Sociedad de Cardiología Americana, Europea, te decían, tienes que dejar las grasas animales y vas a empezar a consumir las grasas vegetales, pero nunca se acabó el problema porque seguían habiendo infartos, seguían habiendo problemas cardiovasculares, porque estas grasas a grandes temperaturas son malas, ¿no? Son malas, cambian su estructura. Imagínate que el aceite vegetal, los jarabes de maíz y demás, son tan feos en su sabor, en su olor, que tienen que ser cocidas 600 veces, ¿no? Industrialmente hablando, para que se le quite casi todo el sabor. Entonces, ningún alimento puede ser bueno si lo has cocido 600 veces. Y ha habido un cambio de paradigmas en estos últimos tiempos, justamente dándonos cuenta de que las grasas no son tan malas, sobre todo estas grasas. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Una comida balanceada es lo más importante. El equilibrio en la medicina, eso siempre les digo aquí, es lo más importante. No puedes dejar de consumir estas grasas que nos acaba de decir aquí la doctora Pommier, que son buenas, las poliinsaturadas, nueces, palta, aceite de oliva, etcétera, etcétera. No consumas frituras, porque ya les ha aumentado la temperatura de esos aceites, y esos aceites, que algunos son buenos. Entonces, ese es el kit, tener cuidado con la alimentación. Las comidas ultraprocesadas, la comida rápida, que está llena no solamente de miles de calorías, sino de otros componentes que se le añaden para que, para que sean perecederas, para que tengan más sabor, tienen colorantes, y todas esas sustancias... Sodio, grandes cantidades de sodio, de sal, son proinflamatorios. Si te hicieran una resonancia al momento de comer una hamburguesa con tanta fritura,
tu cuerpo es un foco ahí que se enciende por la inflamación, ¿no es cierto? Así es. Entonces ahí tenemos una gran pauta del tratamiento, ¿verdad, doctorita? El tratamiento en el hígado graso, a mí me decían mis profesores, es la prevención. Así es. Tienes mucha razón y tuvo mucha razón tu profesor Jorge, es la prevención. Porque ahorita el tratamiento para hígado graso es principalmente que el paciente baje de peso. Principalmente dieta y actividad física, o sea, tiene que comer saludable y tiene que moverse, por lo menos unos 30 minutos cada día, si es que quiere bajar de peso. ¿No? Inclusive en eso habían cambiado un poquitito en diabetes, por ejemplo. Se decía 30 minutos de caminata llanos, así. Tiene que ser 30 minutos, pero además hacer algún ejercicio de fuerza, porque el músculo consume azúcar, quema grasa, y es un gran aliado tuyo al momento de tener salud, al momento de pelear contra tus enfermedades. Pero más allá de la prevención, ¿tenemos algún punto más que decir? ¿Algo más? Lo que tú, no sé, si es que tienen alguna consulta más. No sé. Nos están haciendo un montón de preguntas que las voy a leer mientras vamos hablando de parte del tratamiento, ¿verdad? Me dice acá, por ejemplo, un pacientito que me parece que ya hemos hablado de este tema, dice, ¿se puede determinar en qué grado de avance está el hígado graso con ecografía y demás? Ya le hemos dicho, la ecografía y los laboratorios son una gran pauta, pero tenemos que pasar a los otros temas que son a esta calculadora, ¿no? Eso lo podemos hacer en consultorio. Así es. La ecografía, por ejemplo, detecta el hígado graso cuando el depósito es superior al 30%, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, probablemente una ecografía nos detecte un hígado graso en un estadio, cuando el hígado graso está en un estadio por arriba de 2. Es menos sensible para detectar un hígado graso en un estadio 1. Ah, ya. ¿No? Sí. Porque generalmente en la ecografía te ponen, ¿no? Grado 1, grado 2. Así pero es. ese es desde el punto de vista ecográfico, no se olvide, ¿no? Claro desde el sí. punto de vista funcional, tenemos que hacer estas otras pruebas. Tengo otra preguntita que, mira, me parece súper interesante. Me dice, ¿los medicamentos pueden provocar hígado graso? Sí, por supuesto. Pueden provocar. Por ejemplo, ahí tenemos los corticoides, ¿no es cierto? Claro. Después medicamentos, a ver, déjame recordar un poco qué medicamentos, corticoides, amiodarona, por ejemplo, medicamentos antiarrítmicos para corazón pueden provocar, obviamente siempre y cuando los medicamentos se tomen en forma crónica y este paciente tenga ciertos factores de riesgo o una predisposición a poder padecer una enfermedad de hígado graso no alcohólico. Tenemos que irnos otra vez a una pausa, querida Patita. Vamos a volver, vamos a hablar de algunos medicamentos que pueden lastimar el hígado. Muy bien. Y vamos a recibir todas sus preguntas. Nos están haciendo varias preguntas ya aquí en las redes. Así que, querido Rick, nos vamos a una propaganda. Volvemos después de estos anuncios. Tenemos la última pausa acá en Doctor O. Rápidamente nos vamos con este consejo porque hay que cuidar la salud. Vive la vida con energía. Esto es posible gracias a Verotonil. Las vitaminas y minerales son fundamentales para mantenernos saludables, poder prevenir enfermedades, recuperarnos de estas. Verotonil es el mejor multivitamínico y energizante. Contiene 26 vitaminas y minerales. Verotonil es la fuente de vitaminas y energía que tu cuerpo necesita. Verotonil es un producto de Laboratorios Vagot de Bolivia. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía. Transmedia, la evolución de la radio. 24 horas contigo. 24 horas contigo. www.transmedia.com.bo
Cuando la tos es una molestia, toma Abrilar Mentolado. Su fórmula original para adultos, con acción expectorante, ayuda a reducir la tos y las flemas de forma segura. Pida Abrilar Mentolado para adultos en las principales farmacias de tu ciudad. ¿Cómo es? ¿Un partidito? Ya, yo elijo a Osvaldo. Yo elijo a Panchito. Yo a Ricardo. Yo a Sebas. A mi papá. Que nada te detenga. Con Natur Sport, máximo rendimiento. Y ya estamos casi al final, recta final del programa. Un gusto, como siempre, acompañarlos. Disfrute estos últimos minutos que tenemos con nuestra invitada hoy hablando de hígado graso. Pero antes de irnos con Doctor Hoy, nuestra invitada, tengo este consejo ya en la parte final. Abrilar desinflama, despeja, elimina flemas y alivia la tos. Abrilar, jarabe expectorante, sabor mentol. Adelante, doctor, estamos con usted. Tenemos varias preguntas de las redes. Es un tema realmente muy en boga, muy apasionante y muy importante. Me dice acá, estábamos hablando de los medicamentos que puedan provocar la enfermedad. Hay muchos medicamentos que son hepatotóxicos, que no siempre pueden producir hígado graso, pero son hepatotóxicos. Yo tengo siempre en mente uno que es el paracetamol, que es un medicamento bastante noble, ¿no? Porque no tiene nefrotoxicidad, que muchas veces nos importa más en algunos casos, pero en grandes cantidades puede producir una hepatotoxicidad, ¿no es cierto? Hemos hablado de la miodarona. Bueno, no es alcohol, pero no es medicamento, pero el alcohol es un gran hepatotóxico también. También, ¿no? también. Y tengo aquí una pregunta que me ha interesado mucho. Me dice, doctor, buenas noches, mi azúcar está entre 42 y 50, bajito. Los análisis arrojan un problema hepático. Y según eso, dice, me está provocando una bradicardia. ¿Está relacionado el hígado con el corazón? Bueno, a ese paciente decirle ahorita que me llama la atención su glucemia de... Está muy bajita. Exactamente, está con datos de hipoglucemia. Probablemente él está con algunos síntomas, ¿no? Sí. Sudoración fría, malestar, mareos, dolor abdominal o algo más. O sea, me llama más la atención que la pregunta en relación a hígado, el tema del azúcar, porque hay que tomar en cuenta que la hipoglucemia en un paciente diabético es más mortal que peligrosa, ¿no? Que la hiperglucemia, ¿ya? Entonces... No sabemos si es diabético. Probablemente esté con algún tratamiento hipoglicemiante, porque esa glicemia así no es normal. Sí, yo creo que tiene que acudir a una consulta lo más antes posible. Sin embargo, para no dejarlo con su pregunta, en realidad el hígado es un factor amplificador de un riesgo cardiovascular de un paciente. En los pacientes que tienen algún riesgo cardiovascular, nosotros indagamos problemas de hígado graso, ¿ya? Exacto, entonces... ¿no? Pero con la bradicardia no tiene... No tiene relación. Probablemente ahorita el pacientito probablemente esté descompensado o está sucediendo algo más. Me gustaría mucho que se vea la tiroides, por ejemplo, ¿no? También. Con ese metabolismo tan bajo, o una resistencia a la insulina. Sí,
Es un paciente para verlo en un consultorio o probablemente verlo en la emergencia, este paciente. Sí, es peligroso. Ese azúcar está bajita. Sí. No tiene nada que ver la bradicardia con tu hígado, pero tu corazón sí tiene que ver con tu hígado. Cuando tienes una decepción amorosa, empiezas a... Entonces, ¿quién paga los platos? El hígado. El hígado. ¿No? Pero no siempre es así. Pero tenemos que pensar en eso. Tenemos otra pregunta. Me dice, ¿quién me tiene que hacer el seguimiento si tengo hígado graso? Aquí la doctorita. Medicina interna. Medicina interna. Hepatólogo. Gastroenterólogo, hepatólogo, un endocrinólogo. O sea, sí, no es exclusivo. Actualmente, como son epidemias mundiales, diabetes es una de las epidemias. Sobrepeso y obesidad es la segunda epidemia, ¿ya? Como están consideradas estas enfermedades como pandemias, ¿no? Entonces no es exclusividad de una sola especialidad, va desde la valoración del médico de cabecera, del médico de primer nivel, del médico general, que incluso el médico general es el que a veces detecta y está derivando a un especialista al paciente, ¿no? Pero sí, me parece que es importante y es multidisciplinario el hígado graso, como cualquiera de estas enfermedades metabólicas, y no es mala idea que le vea un cardiólogo, un endocrinólogo, ¿no? Que se derive a estas especialidades. Tengo aquí otra pregunta que es bien boliviana. ¿Qué licor es menos dañino para el hígado graso? Todos son dañinos. Todos son dañinos. En realidad, si un paciente no tiene hígado graso, si un paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular, es decir, no tiene sobrepeso, no tiene obesidad, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, entonces si esa persona es muy saludable, se ejercita, come saludable, esa persona probablemente sí pueda consumir, el varón hasta 2 copas, ¿no? 2 copitas por día, digamos, de un vino, y una mujer, la dosis recomendada es pero una copa, ¿no? No hacerlo en forma acumulativa como no puedes guardarte toda la semana y tomarte las 7 copas. Exacto, no lo podemos hacer como a veces lo hacemos los bolivianos, que el fin de semana tomamos todas las dosis de todos los días, ¿no? Claro. Ahí el riesgo se eleva exponencialmente y pues no está bueno. Yo siempre les digo a los pacientes que tienen, porque a mí me preocupa mucho el alcohol justamente en estos casos, ¿no? Y cuando me preguntan esto, ¿qué trago puedo tomar? Digo, el mejor trago es el que no te tomas, ¿no? Definitivamente. Ahora, en las otras enfermedades, como aquí dice la doctora Pomier, un par de whiskies nos puede curar muchas cosas. Solamente los fines de semana. Pero no, hablando en serio, lamentablemente el hígado es un gran hepatotóxico, ¿no? Claro que sí. Me preguntan acá, ¿la enfermedad puede reaparecer una vez que se ha resuelto? Así es, puede reaparecer, puede recidivar o reaparecer, como se llama, si es que ese paciente ha vuelto a ganar peso, ¿no? Y bueno, ahí reaparece diabetes, reaparece, el paciente está hipertenso y bueno, están a flor de piel todos los otros factores de riesgo cardiovascular, sí. Mira, tengo una pregunta que ya le hemos tocado un poquitito, pero me gustaría que la ampliemos. Me dice, doctores, buenas noches, les escribo desde Sucre. Me gustaría saber si el hígado graso es una enfermedad hereditaria. No, no es una enfermedad hereditaria, pero sí puede haber una predisposición genética. Se han encontrado en muchos estudios en algunas personas, pero ese es pues el mínimo porcentaje, es menos del 10% de todos los hígados grasos no alcohólicos, ¿no? Y más del 90% está relacionado con un estilo de vida inadecuado, sobrepeso, obesidad y sedentarismo. Sin embargo, sí, en muchas personas, principalmente en la población latina y en asiáticos también, y
y personas del Medio Oriente, donde la prevalencia supera al 31% en Medio Oriente. Entonces se han encontrado polimorfismos genéticos que están relacionados con el desarrollo de hígado graso. De hígado graso, ¿no? Tengo otra pregunta que ya le hemos tocado, pero también me gustaría que nos la escuchen. Me dice: muy buenas noches, queridos doctores, muchas gracias por toda la información que nos están dando, es muy valiosa. Saludos a la doctora Pomier, parece que es tu paciente. Tengo una pregunta: si tengo hígado graso, ¿qué probabilidad existe de que evolucione a cirrosis? Bueno, esa probabilidad la vemos haciendo ciertos estudios y evaluando en forma integral todos los otros factores de riesgo. Edad, consumo de medicamentos, haciendo un estudio de elastografía, haciendo el índice de fibrosis hepática y viendo dónde clasificamos a nuestro paciente. O sea, siempre va a existir ese riesgo. Precisamente por eso intentamos evitar la progresión de la enfermedad. Y se evita la progresión de la enfermedad interviniendo cambios en el estilo de vida principalmente. Doctores, buenas noches. Me han prescrito algunos medicamentos que se venden en las farmacias para controlar el hígado graso. Muchos de ellos tienen un producto que se llama silimarina. ¿Es bueno esto para el hígado graso? En realidad no existe, como habíamos hablado aquí con la doctora, un medicamento específico, porque como acaba de iluminarme la doctora, para saber que es bueno para el hígado graso tiene que regresionar la enfermedad, ¿no es cierto? Así es. No existe un medicamento. Bueno, ahora un poquito me va a tocar complementar a la pregunta que creo que hace rato otro oyente. En realidad, en relación a los medicamentos, por ejemplo, no hay ningún medicamento que sea exento de efectos adversos, ¿no es cierto? Claro. O que no tenga efectos colaterales. Precisamente el médico que receta un medicamento tiene que evaluar si el paciente no tiene riesgos de insuficiencia hepática o de insuficiencia renal, o si ese paciente es candidato a recibir cierta medicación. Si el riesgo del tratamiento excede al riesgo de la enfermedad, obviamente es mejor no dar el tratamiento. Sin embargo, eso te comento en relación a la pregunta del paracetamol, por ejemplo, ¿no es cierto? No es que el paracetamol, por ejemplo, provoque o produzca hígado graso, pero sí puede tener un riesgo si se utiliza en dosis inadecuadas o un tiempo prolongado e inadecuado, obviamente nos puede llevar a una insuficiencia hepática. Porque casi todos los medicamentos se metabolizan ya sea a través del riñón o a través del hígado, ¿no? Así es. Y entre el tratamiento, lo que me preguntabas, entre un tratamiento para enfermedad de hígado graso no alcohólico, al momento no hay un tratamiento específico que esté aprobado por la FDA para el manejo de hígado graso no alcohólico, ¿no? Para decir que es un tratamiento específico para enfermedad de hígado graso no alcohólico, tiene que demostrar que mejora la fibrosis. Exacto. Y al momento no hay ningún medicamento que mejora la fibrosis. En realidad, al momento, por ejemplo, estamos utilizando medicamentos como las glitazonas, la pioglitazona, por ejemplo, que sí ha demostrado que mejora la esteatohepatitis, incluso que hay una regresión de la fibrosis. Sí, yo he visto ese medicamento con el nombre de Paferón en algunos países, que es muy bueno para en algunos casos específicos para regresionar, ¿no? Exacto, pero solamente un médico lo va a recetar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no vamos a poder darle ese medicamento a un paciente que tenga insuficiencia cardíaca o que tenga un paciente riesgos o que tenga edemas, por ejemplo, riesgo de hacer un edema. Exacto, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? Les hablaba de este medicamento porque se ha visto con este nombre en varios lugares, que se ha visto, es uno de los pocos que aquí tenemos en el mercado algunos medicamentos que están hechos en base a compuestos naturales, la silimarina, aminoácidos esenciales, que si bien no se sabe exactamente, pero he visto que ayuda un poquito.
Ya, respecto a la silimarina, por ejemplo, no es un medicamento que lo utilicemos para mejorar la enfermedad del hígado graso, ¿ya? Más al contrario, actualmente hay muchos medicamentos que están en fase 3, por ejemplo, de investigación, como el ácido obeticólico y el afibranor, pero se ha demostrado de que sí mejora la esteatohepatitis o NASH, pero al momento todavía no está aprobado. Lo que se está haciendo en el mundo entero es utilizar medicamentos que sirven para manejar la diabetes y manejar la obesidad. Por ejemplo, los análogos GLP-1. Incluso en Estados Unidos y en México están que tienen más accesibilidad a medicamentos, que no es lo mismo en nuestro medio, que tenemos mucha limitación en el tema de productos. Se está utilizando inhibidores SGLT2, ¿no? Exactamente, y que han demostrado que sí mejora el hígado graso no alcohólico. Otra de las medidas medicamentosas está la vitamina E, por ejemplo, ¿no? Por su efecto antioxidante, que también mejora la enfermedad del hígado graso. Sin embargo, esto tiene que también estar recetado por un médico, porque no vamos a darle a un paciente que tenga riesgo de enfermedad de ABC, por ejemplo, de un accidente vascular cerebral o riesgo de una hemorragia cerebral. No vamos a darle a un paciente que tenga riesgos o que esté con un cáncer de próstata. O sea, los pacientes para cada medicamento tienen que ser seleccionados. El tratamiento siempre, así como la dieta, incluso la dieta, lo que hemos hablado es algo muy generalizado, pero incluso la dieta tiene que ser siempre individualizada, basada en las comorbilidades que tenga el paciente, indicada por la persona que tiene que indicarla, es pues la que ha estudiado, una nutricionista, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Querida Patita, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, a mí me encantaría seguir hablando. ¿Dónde te encontramos? Eres una experta en hígado, queremos que mis pacientes y la gente que nos está viendo te busque para que les ayudes a controlar este problema. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En qué teléfono? ¿En qué consultorio? Tienes un centro también de esto, ¿no es cierto? Bueno, en realidad yo soy miembro del Club del Hígado, soy miembro de la Sociedad Boliviana de Gastroenterología, y dentro de la sociedad hay un grupo que es el Club del Hígado, en el cual nuestra líder es pues la profesora Blanca Olaechea, y sin embargo a mí me pueden encontrar en el CES, que es el Centro de Especialidades Médicas, que está en la Hormachea, en la calle 6 de Obrajes, aquí cerca, sí. Qué maravilla. Así es, me vine del consultorio aquí prácticamente. Qué maravilla. Y estamos ahí viendo tu teléfono para cualquier consulta, y todos los amigos que nos han visto, todas las preguntas que tengan las vamos a ir respondiendo en estos días a través de las redes. Muchas gracias por la atención, muchas gracias, querida Pati. Más bien, te pido por favor un minuto para invitar a todos los profesionales de salud, médicos, especialistas, que nos ven muchos colegas, nutricionistas, fisiatras, todos aquellos que se dediquen para mejorar la calidad de vida de los pacientes, pues les invito a participar del 12º curso latinoamericano en realidad es de diabetes, y es el 15º curso de comorbilidades de la diabetes. Perfecto. ¿Ya? No se olviden, hemos estado con la doctora Patricia Pomier, ella es médico internista, especialista en estos temas del hígado. Querida Pati, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Jorgito, ha sido un placer estar aquí. Ojalá te podamos tener de nuevo. Ahí estamos. Queridos amigos, tenemos que irnos ya, el programa se ha acabado. Si todas las preguntas que tengan las vamos a resolver inbox, como siempre. Querido Rick, vámonos. Será hasta la próxima, doctor. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo jueves.